Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que estén teniendo un excelente término de jornada. Y qué mejor para eso que encontrarnos nuevamente en una nueva versión de nuestras jornadas oncológicas UCM 2022. Sean ustedes muy bienvenidos y en nombre de nuestro rector de la Universidad Católica del Maule, doctor Claudio Rojas Miño, de nuestro decano de la Facultad de Medicina, el doctor Iván Castillo Montesinos, del director del Centro Oncológico, doctor Raúl Silva Prado, reciban el más cordial y afectuoso de los saludos y parabienes para estas octavas jornadas oncológicas de la UCM 2022. Hoy es nuestra cuarta jornada, donde agudizaremos contenido y hablaremos de lo que es la medicina de precisión al servicio del cáncer de pulmón. Para eso vamos a disfrutar de la exposición maestra del doctor Francisco Orlandi, jefe de la Unidad de Oncología del Instituto Nacional del Tórax de Chile. Recordarles, queridos, que nos están acompañando por el chat, todo bien, muy interactivo, todos saludando, que estas octavas jornadas oncológicas del Maule, que son las cuartas jornadas oncológicas macrorregionales del cáncer de las regiones del Maule y O'Higgins, que la historia dice que son las segundas jornadas oncológicas nacionales, y en esta ocasión, la dicha de ser la primera jornada oncológica latinoamericana, son posibles gracias al esfuerzo mancomunado que entre la academia, la sociedad civil, los servicios públicos y la empresa privada. El Centro Oncológico de la Facultad de Medicina, la Fundación Vida, Seremi de Salud del Maule, la Seremi de Salud de O'Higgins, los servicios de salud de ambas regiones, junto al patrocinio y apoyo de empresas Pfizer, principalmente para su clúster latinoamericano, no ha permitido estar acá nuevamente con ustedes. Así que recordarles también que ya tenemos disponible en nuestra página www.jornadaoncológica.cl nuestra sesión de apertura del módulo 1, donde estuvimos revisando la presentación del doctor Alejandro Berkovich sobre leucemia aguda, el módulo 2, donde estuvimos conversando sobre sexualidad y cáncer con la psiconcóloga del Servicio de Psiconcología COVID de la República Argentina, María Laura Rodríguez, doctora María Laura Dupanlú, y también el último módulo que estuvimos viendo el día jueves de la semana pasada, con nuestro módulo 3, con la doctora Julia Palma. Así que con este tema, que era cáncer en Chile, ¿dónde nos encontramos hoy? Así que el material está disponible para que ustedes se acerquen, puedan hacer todas las consultas y puedan disfrutar de él, por supuesto. Recuerden suscribirse, darle like, activar esa campanita y compartir para que cada vez más personas puedan también interesarse de todos estos contenidos que nosotros estamos entregando. Recuerden que cuando finalicemos estas 6 sesiones, todas las personas que han sido inscritas en nuestras jornadas oncológicas tendrán la posibilidad de poder realizar una evaluación, que va a ser una encuesta vía web, con lo que les va a permitir poder obtener un certificado oficial de parte de esta jornada. Este certificado es de parte de la Universidad Católica del Maule y corresponde a un curso de 23 horas, y a su vez la encuesta que acá aparece nos va a permitir a nosotros poder ir generando esta retroalimentación que tanto nos viene bien para mejorar y para nuevas versiones. Así que voy a saludarlos a todos los que están en el chat. Vamos a ver cómo vienen esos ánimos por aquí. Vamos a mirar un poquito sus saludos. ¿Cómo están acá? Vamos a saludar a Francisca Jara, buenas tardes. A Carmen Gloria Vega, hola Carmencita, muy buenas tardes. A Marisol Díaz, desde Curicó. Constanza, buenas tardes. Marvin, hola Cristóbal, Francisca, Israel también. Genial cómo nos acompañan aquí Fernanda Arancibia. Saludos desde el Hospital de San Camilo de San Felipe. Un abrazo grande para San Felipe. Saludos desde Antofagasta. Katia por ahí, hola Cristian, hola a todas, encantado de poder saludarlos y estar acá en nuestra octava jornada. Buenas tardes, doctor José Mon también, Celeste Cervelli, de Parral también nos saludan, así que genial poderlos tener acá, compartir con cada uno de ustedes, y disfruten por supuesto a nuestro siguiente expositor. Así que nada más, vamos a presentar entonces al doctor Francisco Orlandi, es oncólogo de la Universidad de Chile, con especialidad en neoplasia del tórax y del tracto genitourinario. Ha sido coordinador de investigaciones clínicas en el ámbito de la oncología y actualmente se desempeña como jefe de la unidad del
cáncer pulmonar del Instituto Nacional del Tórax. Así que vamos a saludar afectuosamente y lo vamos a dejar por su presentación, la medicina de precisión al servicio del cáncer de pulmón. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Orlandi, soy el jefe de la unidad de cáncer pulmonar o de oncología del Instituto Nacional del Tórax. Agradezco la presentación y agradezco que me hayan invitado a participar en este curso. Lo vamos a mirar desde la práctica, entonces quiero que veamos lo que es la evolución de la terapia en el cáncer pulmonar. Cuando yo estudié medicina y mis primeros años de oncología, había un cáncer pulmonar y luego de eso, recién por ahí por los años 90, comenzó a aparecer esta definición histológica en que existía un cáncer pulmonar de células pequeñas y otro no células pequeñas. Luego, comenzaron a aparecer estos subtipos que ahora utilizamos de inmunohistoquímica y de anatomía patológica que consideramos básica. Y empezamos a hablar de carcinomas escamosos, muy frecuentes en los pacientes más fumadores, carcinomas ya no escamosos o adenocarcinoma, el de indiferenciado de células grandes, y luego de eso empezó a aparecer la patología molecular. Y en eso, los primeros en hacer una diana fueron quienes desarrollaron los inhibidores de tirosinquinasa para el EGFR. Debo decir que en Chile estuvieron aprobados en el año 2004 sin que existiera todavía evidencia de que servían solo para los pacientes que tenían mutación en EGFR. Entonces, se suponía que podía servir en otros grupos de pacientes, cosa que no funcionó, evidentemente. Ahora lo miramos para atrás y esto indudablemente requiere que haya una definición de la diana molecular para que el medicamento funcione. Luego de esto apareció la inmunoterapia y la expresión del PDL1 como una función que hay que buscar para poder definir el tratamiento. Pero resulta que alrededor de la mitad de los pacientes que tienen un cáncer pulmonar, no células pequeñas, no escamoso, tienen una mutación o un biomarcador que nos permite utilizar medicamentos dirigidos hacia esa mutación que en general es adictiva para la célula tumoral. Por lo tanto, si uno bloquea ese paso metabólico, uno obtiene la muerte de esas células. Y así ustedes ven en esta torta cómo existe la posibilidad de tratar, y aquí vamos a dejar de hablar de GFR, que ya es el más conocido, así que por eso lo bloqueé en esta, aquellas cosas incluso más raras. Por ejemplo, Carras, que no tenía droga posible hasta hace muy poco, o por el otro lado, lo que llamamos las inserciones o mutaciones poco frecuentes del EGFR en el exón 20. También tenemos las mutaciones de MET, HER2, que es tan frecuente en mama, tan distinto acá, y ROS1, que en nuestro país es aproximadamente un 1%, BRAF, RET y los Amtrec. O sea, todo esto tiene drogas posibles de usar. Entonces, tenemos que tener claro que hay que hacer un testeo molecular al inicio del diagnóstico de un cáncer pulmonar avanzado en primera línea. ¿Y por qué? Porque estas mutaciones son usualmente, no siempre, usualmente mutuamente excluyentes, pero existen algunas de ellas que pueden coexistir. Por lo tanto, requerimos un testeo molecular y la inmunohistoquímica para PDL1 para poder definir
la primera línea de tratamiento. Aquí, si existe una alteración que sea drogable o targeteable, uno debe utilizar aquella droga que es mejor en esa diana terapéutica. Si no existe una alteración a la cual uno dirige el tratamiento, uno va a definir terapias ya sea de inmuno o de quimioinmunoterapia, dependiendo de la proporción de PDL1 que exista en esa población celular. Si existe PDL1 y coexiste una mutación para la cual hay droga, hay que recordar que la mutación mata al PDL1. Es preferible iniciar con el medicamento dirigido y no con la inmunoterapia. Por tanto, aquí hay que tratar de usar el panel más amplio de muestreo que podamos obtener. En nuestro país todavía estamos haciendo esto de manera secuencial. Primero EGFR, porque es el más frecuente, luego ALK, que viene a ser el segundo, luego ROS1. Por otro lado, nosotros aún no tenemos aprobadas las terapias para BRAF en cáncer pulmonar. Sí lo están en melanoma, pero no en cáncer pulmonar. Y salvo en lugares donde hacemos investigación, no hay acceso ni a NTRK, ni a RET, ni a MET, ni a KRAS todavía. Entonces, sabemos que si uno usa solamente PCR, se va a perder alrededor de la mitad de las mutaciones raras del exón 20. Pero el hecho de que uno puede hacer un NGS significa que uno puede mejorar la tasa de detección. Al mejorar la tasa de detección, uno tiene la opción de obtener mejor tratamiento. Y aquí, esto probablemente lo voy a repetir, es algo que es muy importante. No empiece un tratamiento sin haber tenido el testeo completo, porque uno puede encontrarse con sorpresas en la mitad del camino, de tal manera que si uno tiene una biopsia donde existe la posibilidad aún de tener un testeo molecular, hay que esperar ese testeo para iniciar el tratamiento. Lo cual, al revés, significa al patólogo entregarle algo de estrés, algo más, porque requiere una velocidad de respuesta que es mayor que lo habitual, puesto que el tratamiento va a depender de lo que él nos informe. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que son las barreras para esto. Uno es que para poder tener biomarcadores uno tiene que tener tejido adecuado. Y todos nosotros sufrimos de biopsias inadecuadas, que son muy pequeñas, que se hicieron con aguja fina, que no cumplen con la preanalítica adecuada para que las podamos analizar. Por otro lado, el hecho de que los cirujanos por un lado, los broncopulmonares por otro, los oncólogos médicos por otro, no siempre nos comunicamos tan fluidamente, hace que los pacientes pierdan tiempo en estas historias. Otro componente importante es el tiempo que esto demora para hacer el análisis. Si uno piensa que EGFR requiere 7 días, que luego ALK requiere otros 7, después ROS1 requiere otros 7 más, estamos hablando de que ahí perdimos 3 semanas solamente en testear. Uno primero, otro después y otro al final. Y por supuesto, para todos aquellos que trabajan en la esfera pública, el reembolso de FONASA o el pago que hace a los hospitales sigue siendo exiguo para lo que se requiere. Entonces, de ahí viene el porqué de la biopsia líquida.
no se requiere tejido, y esta es una muestra de sangre que contiene DNA de varias fuentes, DNA circulante, y que obviamente es un test sanguíneo, por lo tanto mínimamente invasivo, y nos da cuenta de una cosa que es muy interesante. Las células que van a metastizar son aquellas que están circulando en el torrente sanguíneo. De tal manera que es posible que el usar este tipo de células o este tipo de DNA nos permita sacar la mejor parte de lo que necesitamos. Sin embargo, la sensibilidad de este test está en nuestro país en alrededor del 65 al 70% respecto de lo que es la biopsia tisular. Por supuesto, cuando está, perfecto, pero si está negativo, hay que recordar que entre un 30 y un 35% de las veces, o sea, un tercio, vamos a tener un falso negativo. Entonces, lo que tenemos que pensar, y eso así es como está dicho en los consensos, es que si es negativo, es no diagnóstico. Por lo tanto, hay que repetirlo, por ejemplo, o utilizar biopsia tisular si es factible. Por otro lado, si no tenemos opción de biopsia sólida, tenemos que plantear la posibilidad de hacer repetidas veces esta determinación en plasma. Por otro lado, si tenemos una posibilidad de hacer ambas cosas, esto estamos hablando de situaciones ideales, sería la mejor forma de tener, por un lado, las poblaciones en tejido y, por otro lado, las poblaciones que están circulando y que son las que generarán metástasis. Esto es lo que se llama esta aproximación complementaria. Ahora, la adición del DNA circulante al análisis de tejido implica una mejora de un 48% en este diagnóstico. Y por otro lado, nos permite este tipo de enfrentamiento evaluar qué es lo que está sucediendo cuando existe resistencia a los inhibidores de tirosinquinasa. Recuerden que los inhibidores de tirosinquinasa han mejorado la sobrevida libre de progresión y muy al final, sobre todo los de tercera generación, la sobrevida global. De tal manera que nos vamos a enfrentar a medicamentos que en algún momento de la terapia van a fallar. Tal vez nosotros aún no tenemos en Chile esta diferencia que es racial, pero sin duda, si lo pensamos en acceso, el acceso no es igual en las distintas regiones respecto de Santiago, o en Santiago, por ejemplo, de los hospitales base con respecto al Instituto del Tórax. Nosotros tenemos esa opción y en este momento nosotros estamos iniciando un proyecto de NGS, pero tenemos claro que esto no es trasladable al resto de la población. En Estados Unidos, las poblaciones latinas y negras participan menos en estudios clínicos que los pacientes blancos. ¿Por qué? Porque tienen menos acceso a lugares donde se hace esto. Recuerden que el gold standard en este tipo de enfermedades es la investigación clínica. Ahora, como les decía, si existe la alteración para la cual uno tiene drogas disponibles, está perfecto. Pero resulta que podemos encontrarnos con que no la tenemos. Y eso nos va a definir la necesidad de seleccionar terapias a través de estos biomarcadores. Entonces, si uno se plantea en este momento, en este país, nosotros tenemos que en el sistema público vamos a tener solamente en primera línea erlotinib y gefitinib. Ya sabemos que su
sobrevida libre de progresión es en una mediana publicada de 9,7 meses. Pero en nuestra población la sensibilidad ha sido mejor. Y no lo tenemos publicado, pero en nuestra población esto está en alrededor de 11,5 meses. De tal manera que también tenemos que evitar comulgar con ruedas de carreta. Lo que sucede en poblaciones blancas de Estados Unidos o de Europa no es exactamente lo que va a suceder en nuestro país. Entonces, y por supuesto, si pensamos en lo que significa la etnia, los pacientes, por ejemplo, peruanos o brasileños de origen asiático, hacen que en estos dos países la proporción de enfermos que tienen alteraciones de GFR es el doble de la que tenemos nosotros. Sin embargo, vamos a ver también que esto depende de dónde están basados estos estudios. Esto es real cuando existe este influjo de genética asiática. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Erlotinib y gefitinib. Luego de eso, a la progresión, recién el uso de osimertinib, segunda línea. En el caso de ALK, vamos a tener, nosotros en Chile, en el Instituto del Tórax, tenemos un 7% de rearreglos de ALK. Y eso nos permite tratar a este grupo de pacientes, normalmente mujeres jóvenes, no fumadoras, con un cáncer extraordinariamente agresivo, con mucha tendencia a las metástasis cerebrales, con alectinib en primera línea. Tenemos algunas opciones, tenemos acceso a lorlatinib, a la falla de alectinib, pero evidentemente eso no es lo usual. En nuestra población privada existe el acceso tanto a lorlatinib como a alectinib. En el caso de ROS1, en Chile tenemos la opción de crizotinib. Y ustedes ven la tasa de respuesta de un 72%, una duración de la sobrevida libre de progresión ya de 19 meses, pero esto está presente en el caso nuestro en el 1% de la población. Hay un par de lugares donde se puede obtener entrectinib, pero a través de accesos expandidos. Y aquí empezamos a darnos vueltas en cosas que ya no tenemos en Chile. Las mutaciones BRAF permiten usar DABRA y TREME con una notable diferencia en términos de disminuciones de la toxicidad. La monodroga tiene más toxicidad que la combinación. Y esto está demostrado en melanoma y también es así en cáncer pulmonar. Ahora, nosotros aquí solamente tenemos experiencia en los estudios de investigación. Disculpen. Ahora, lo mismo pasa en las mutaciones RET, donde está el selpercatinib y donde está pralsetinib. Y ustedes ven cómo en los estudios Libretto y Arrow, que son muy similares, son un espejo uno de otro, la población que obtiene respuesta la obtiene de forma muy profunda. Esto todavía en Chile, ni soñar. Y aquí muy probablemente vamos a tener que pensar en el futuro en este tipo de cosas, pero por el momento esto está fuera de nuestra realidad. Gran parte de la toxicidad de ellos es cardiovascular. Lo mismo sucede en las mutaciones MET. Y ustedes ven nuevamente dos drogas, capmatinib y tepotinib, que
que fueron ya aprobadas por la FDA hace casi 2 años, y uno ve cómo también existe en este pequeño grupo, que es alrededor del 1% de la población, la tasa de respuesta y la duración de respuesta. En este caso, una de las cosas más frecuentes que nos va a tocar ver en el futuro es el edema de extremidades inferiores. En los estudios clínicos esto es notorio y uno tiene la visión casi de una elefantiasis. Entonces se observa gran edema y el manejo en realidad debe ser más bien profiláctico. Y hay que usar estas mangas de compresión o calcetines antivárices de tal manera que no se desarrolle el edema. Una vez que se desarrolla, es re difícil de obtener un control. Los diuréticos a veces sirven, a veces no. La posición, o sea, hay que usar el declive, pero es molesto. Y esto limita la movilidad de los pacientes. Así que no hay que tomárselo muy a la liviana. En el caso de los inhibidores de TRK, igual entrectinib, larotrectinib, ustedes ven, nuevamente se parecen mucho. Nuevamente la tasa de respuestas está en alrededor del 70%, un poco más, un poco menos, pero desde los primeros estudios en este grupo de pacientes existe la posibilidad de usar una diana terapéutica. Pero como ustedes ven aquí a la izquierda, el 0,2% de la población presenta alguna de estas mutaciones. Si ustedes tuvieran que pensar cómo diantres hacemos para que esto se pague, por sí solo, si un laboratorio, por ejemplo, tuviera que pagarlo, debiera tener alrededor de 1000 muestras para tener una positiva. Entonces va a ser realmente difícil. Y esa es una de las cosas que hace importante cuando empecemos a tratar estas mutaciones más raras, el hecho de tener la secuenciación de próxima generación, de tal manera que ya no importa cuál es la proporción de cada una de estas mutaciones que esté positiva. Y eso, por supuesto, hace que tengamos la opción de tener en competencia a todas las moléculas que podrían beneficiarnos. Ahora, ¿qué pasa en segunda línea? Ya hemos usado un tratamiento, hay una progresión y volvemos a tener paciente que se compromete y por lo tanto aquí tenemos que mirar qué está pasando. Y aquí es donde nos encontramos con las inserciones de exon 20, que podríamos decir más bien que mientras más raras, más graves. Pero eso nos indica que algunas de ellas van a ser difíciles de tratar y no existe un tratamiento tan efectivo como en las primeras. Y aquí, amivantamab y mobocertinib, uno es un anticuerpo monoclonal y, por lo tanto, endovenoso. El otro es un medicamento oral y su tasa de respuesta, ustedes ven, ya va cayendo al 40%, 30%, y la duración de respuesta también disminuye. Ahora, esta población específicamente, que es rara, tiene un mal pronóstico per se. De tal manera que esto que se ve tan poco en sobrevida global en segunda línea, con 22 y 24 meses de sobrevida, es extraordinariamente importante como un paso inicial para el manejo de estos pacientes. Entonces, esto no hay que mirarlo tan a huevo porque realmente es una situación importante. Aquí no teníamos nada.
y estamos obteniendo ese tipo de respuesta. Ustedes ven aquí, por ejemplo, el estudio de Ami Vantana, que presenta paroniquia, lo mismo que muchos de los anti-EGFR, rash cutáneo, estomatitis, prurito, y aquí lo único que uno echa de menos en realidad es la diarrea. Pero todo el resto se parece mucho a lo que uno tiene con los inhibidores de tirosina quinasa. Y aquí vamos a tener algunas necesidades de usar pretratamiento, o sea, una profilaxis, para poder manejar gran parte de los eventos colaterales. Si echábamos de menos la diarrea en el avamantamab, aquí no la echamos de menos en el mobocertinib. Aquí sí, efectivamente, hay una toxicidad que puede ser grado 3 o 4 de diarrea y persiste habiendo rash, paroniquia y todas las alteraciones que conocemos de la piel, la sensibilidad a radiación ultravioleta, etc. Y la prolongación de QT. Esto se da también con osimertinib, de tal manera que esto es un fenómeno más bien de clase y no de la droga en sí. Pero en este caso, tal como dice ahí, puede ser fatal. Las mutaciones de KRAS. Como ustedes saben, KRAS es el gen que tiene más mutaciones en cáncer. Cada cáncer tiene algún tipo de mutación específica o más frecuente. El G12D es más frecuente en cáncer de colon, el G12C es más frecuente en cáncer pulmonar. Y entonces tenemos que esto está presente además, no solo en los pacientes con cáncer pulmonar, no células pequeñas no escamoso, sino también en al menos un 4 o 5% de los pacientes que tienen un cáncer escamoso. Nosotros no tenemos estudiado esta población en el hospital porque no tenemos todavía medicación para usarla y solo tenemos experiencia muy, muy limitada. Aquí ustedes ven las comparaciones que hay de sotorasib versus docetaxel en segunda línea. Estos son pacientes avanzados, pretratados, y si ustedes ven, la tasa de respuesta dobla a la de docetaxel y la duración de respuesta es ligeramente mayor y por supuesto el hazard ratio es de 0,66. O sea, hay un 34% de beneficio en términos del uso de sotorasib en esta situación. Esto es uno de los trials que hizo que la FDA aprobara sotorasib en el año 2021. Adagrasib, misma historia, y ustedes ven que son medicamentos similares y que presentan también toxicidades similares y tasas de respuesta y de beneficio similares. Cuando uno piensa en HER2, recuerden, alrededor del 2% del cáncer pulmonar, uno está pensando probablemente en trastuzumab, como se usa en mama. Pero aquí es más útil el deruxtecan, de tal manera que el anticuerpo conjugado tiene mucho mayor utilidad que solamente el anticuerpo. Y esto nuevamente viene a producir por fin respuestas en este grupo de pacientes, cosa que no teníamos con trastuzumab solo. En esta diapositiva obliteré ex profeso lo que hay afuera, porque en realidad por el momento lo que nosotros debiéramos fijarnos son solamente las 3 primeras determinaciones, EGFR, ALK y ROS1. Pero si nos ponemos a pensar que
Cuando se aprobó los medicamentos anti-EGFR en 2004 y que en el sector público en Chile se vino a usar por primera vez en 2014, este delay de 10 años, en cambio, cuando se usó ALK, el delay fue de 2 años. Y en el caso de ROS1, no hubo delay respecto de la situación privada. Eso significa que hemos logrado por fin que la medicina a nivel público llegue a utilizar las moléculas adecuadas y no seguir usando cosas del pasado. Ahora, en Chile, ¿qué nos pasa con EGFR? Nuestro nivel público va a usar gefitinib, erlotinib. En el caso de la progresión, osimertinib. En el nivel privado vamos a tener la posibilidad de usar osimertinib desde el inicio. Pero evidentemente en estas condiciones tenemos esta diferencia y nosotros no tenemos tratamiento todavía para las inserciones de exon 20, estas mutaciones raras. Entonces vamos a llegar en ese momento probablemente a usar quimioterapia o usar afatinib, inhibidor de segunda generación, que tiene alguna ventaja en términos de la tasa de respuesta, pero que tiene una desventaja mayúscula en términos de la toxicidad a la cual conlleva. Después tenemos a ALK, y en ALK nosotros tenemos alectinib, de tal manera que sí tenemos ahí una opción, y ROS1, crizotinib. Ahora, ¿en qué pacientes hacemos nosotros testeo en la actualidad? Todos los no escamosos y en los no escamosos, perdón, en los escamosos de no fumadores. ¿Por qué? Porque también en los escamosos de no fumadores existe la posibilidad de encontrar alguna de estas tres grandes mutaciones. Si pensamos en el futuro con la secuenciación y logramos tener el tratamiento para estas otras mutaciones dentro de los próximos años, cuando las guías cambien, vamos a tener que pensar en que la secuenciación nos va a definir todas estas en una sola ocasión. De tal manera que aquí no es necesario testear primero EGFR, luego ALK, luego ROS1, luego otras. Entonces, eso nos permite, porque probablemente si vamos a llegar a red, 0,2% de la población, vamos a llegar sin biopsia. Aunque tengamos 1 kilo de muestra, el desgaste, esto va a significar que hay un grupo de pacientes que no llega a tener material. Entonces, aquí tenemos que pensar que esto nos va a permitir accionar mutaciones y esas mutaciones determinarlas a la brevedad. Bueno, esto es solo para sacar pica algunos de los estudios donde ha habido estas combinaciones y en algunos de los cuales hemos estado incluidos, de tal manera que hemos podido tener alguna experiencia, como les contaba, en estos tratamientos. Ahora, el análisis molecular y de PDL1 hay que hacerlo en el momento inicial. Y eso, como les decía, las mutaciones matan a PDL1. Pero si no hay mutaciones, tenemos que evidenciar si este paciente tiene una tumoración que es sensible a solo inmunoterapia, solo a quimioterapia o a una combinación de ambas. Y entonces, aquí uno debería pensar en que en algunos pacientes en que hay PDL1 mayor del 50%, uno puede usar un anticuerpo anti-PD1 o anti-PDL1
En algunos casos, y aquí hay que reflexionar acerca de que las curvas de sobrevida de los pacientes que tienen PDL1 mayor de 50 están muy tironeadas por el resultado de los pacientes que tienen PDL1 mayor de 90. Entonces, hay un grupo de pacientes que hace que estas curvas se beneficien, pero hay un grupo donde uno tiene la percepción de que por masa o por cinética celular haya el beneficio de la combinación. Y esto es algo que nosotros estamos utilizando de tal manera que podamos mejorar el pronóstico de estos pacientes. Por otro lado, si uno tiene ya PDL1 entre 1 y 49%, lo más probable es que lo que más le sirva es el uso de un anti-PD1 o anti-PDL1 más quimioterapia. Existen estudios que han usado la doble inmuno, pero esto aumenta la toxicidad y es equivalente al manejo con inmunoquimio. Y en el caso nuestro, en Chile, de PDL1 menor de 1%, en primera línea no tenemos acceso, más que en la parte privada, a inhibidores de PDL1 o de PD1. Por lo tanto, tenemos que pensar en quimioterapia. Ahora, ¿qué quimioterapia? Uno puede decir que en este caso, platino, ya sea carbo o cisplatino y pemetrexed, parecen ser una de las mejores parejas junto con carboplatino y paclitaxel, que en Estados Unidos es la combinación más frecuente, es la que menos hace pensar, de tal manera que no hay que sea más difícil equivocarse, pero indudablemente no necesariamente son para todos los pacientes los mismos medicamentos. Y ustedes ven aquí la miríada de estudios de primera línea que tuvieron beneficio con la inmunoterapia. Y ustedes ven el Keynote 024, el Empower 110, que lograron beneficio ya sea en las poblaciones seleccionadas, mayor de 50, o en el caso de los PDL1 no seleccionados que no eran escamosos, como el Keynote 189, que usó Pembro más Carbo y Pemetrexed, y que obtuvo un gran beneficio en sobrevida libre y progresión. En el caso del Empower 150 usó la combinación de carbopaclitaxel, también en PDL1 no seleccionado, o sea, lo que se llama all comers, el que venga. Y esto también se hizo en el Keynote 407, y esto tenemos, ustedes ven, a excepción del Keynote 042, un beneficio en la gran mayoría de estos estudios. Entonces, ¿cómo podemos seleccionar alguno de ellos? Va a depender específicamente del tipo tumoral que tenga y cuál es la expresión. Y por lo tanto, si ustedes miran el Empower, el Empower y el Keynote, ustedes ven curvas que son bastante similares y que hacen pensar rápidamente que la rama azul es mejor que la gris. Punto. Ahora pónganle el nombre y se van a dar cuenta que los datos también se reflejan muy bien en uno con otro. Entonces, los inhibidores de checkpoint inmunitario en los pacientes que tienen más de 50% tienen un gran beneficio. Pero hay que recordar que esto está dado por el grupo que tiene mayor expresión. Ahora, si uno mira nivo-IPI más quimio, uno va a tener un grupo de pacientes
en que nivo-IPI obtiene una mejor respuesta en un grupo de los PDL1 más de 1%, o sea, todos los PDL1 positivos, pero también sucede que nivo-IPI produce mayor respuesta y mayor sobrevida en el grupo de pacientes que tienen PDL1 negativo. Entonces, el PDL1 no es un tan buen marcador, pero sin duda alguna, nosotros podemos definir lo que vamos a hacer y lo que va a suceder sobre la base de estos datos. Entonces, lo otro que tenemos en cuenta es que muchas veces hay que suspender el tratamiento por eventos adversos inmunorrelacionados. Y resulta que en los pacientes en que existe la suspensión por eventos adversos inmunorrelacionados, uno tiene una sobrevida que es mejor que la del grupo general. Ahora, no quiere decir que andemos buscando que se produzcan estos eventos adversos, pero nos está traduciendo que mientras más grande es el efecto de sensibilización y de expresión inmunitaria vamos a tener, más probabilidades de tener eventos adversos y más probabilidades de tener eventos adversos relacionados a la inmunidad. Estos eventos son todas las itis que se les ocurra. O sea, desde la hipofisitis, encefalitis, mucositis, meningitis, miocarditis, neumonitis, etc. Todos estos corresponden a esta generación de autoinmunidad que viene dada por el hecho que al activar el sistema inmune, ocasionalmente sucede que se sobreactiva y esto es lo que genera esta miríada de eventos adversos. Desde el inicio sabemos que algunos de estos eventos empiezan antes que otros y probablemente donde tenemos que tener más cuidado es en los eventos adversos de tipo pulmonar. Las neumonitis son de los que se presentan primero y se presentan más bruscamente. Ahora, los tratamientos son ya sea corticoides o inmunosupresores de segunda o tercera generación. Así es que eso es un poco lo que uno debiera tener en este tipo de eventos adversos. Ahora, aquí ya en el Insignia, ustedes ven cómo se empieza a secuenciar pembrolizumab y luego carbopemetrexed, o pembrolizumab y luego pembro más carbopeme, o pembrolizumab, carbo y pemetrexed, como en el Keynote 189, y luego mantención con pembro y pemetrexed. O sea, aquí existen alternativas que todavía no tenemos muy claras. La otra posibilidad es usar los medicamentos anti-TIGIT. Y eso, por ejemplo, el relatlimab, el último de esta, es un estudio que está reclutando pacientes donde ha habido toxicidad importante y por lo tanto hay que tener claro que esto se va a acompañar de una mayor tasa de respuesta, pero también una mayor tasa de eventos adversos. Y lo que probablemente es más entretenido en esta situación es qué es lo que pasa en las etapas precoces y localmente avanzadas. Entonces, en vez de estar gastando enormes cantidades de plata en pacientes en etapa 4, en que la probabilidad de sobrevivir 5 años no excede el 30%, lo que uno debiera hacer es empezar a usar esto en etapas cada vez más precoces. Ustedes ven aquí, en las etapas 1A sobre todo, sabemos que nada es mejor que cirugía. Entonces,
cirugía sola es capaz de enfrentar a la etapa 1A. El problema es que en nuestro país el 65% de los pacientes no está en etapa 1A, sino que está en etapa 3B o 4 todavía. Y por lo tanto lo que tenemos que tratar es ver cómo en los localmente avanzados, etapas 3A y 3B, tenemos la opción de hacer el uso de inmunoterapia, inmunoquimio, luego radio y quimioterapia o cirugía, de tal forma que podamos controlar esta enfermedad de manera más razonable y en menor tiempo. En el caso, por ejemplo, de Adaura, es un tratamiento adyuvante en cáncer pulmonar operado 1B, 2 y 3A, que son EGFR mutados. Y estos pacientes, ustedes ven la curva que es completamente distinta y que el uso de osimertinib genera un beneficio importantísimo en la sobrevida libre de progresión. En el caso del IMpower 110, el atezolizumab adyuvante versus nada, en las mismas etapas 1B, 3A, también tiene un beneficio que, si bien es menor en el caso de los pacientes que tienen PDL1 negativo, es positivo en todos los pacientes que tienen PDL1, desde el 1% para arriba. Entonces, esto hace que 2/3 de la población se beneficien en términos reales de una sobrevida libre de progresión aumentada si nosotros hacemos cirugía y luego de eso atezolizumab adyuvante por 1 año. Si uno piensa en comparación con IMpower 150, que era tratamiento hasta la progresión, y primeros ciclos con quimioterapia, y luego bevacizumab y atezolizumab, uno se plantea rápidamente que en estas condiciones el costo de este tratamiento versus el beneficio de este tratamiento es indudablemente superior. La vez de este año probablemente, el Checkmate 816, en que usar neoadyuvantemente, o sea, previo a la cirugía, nivolumab y quimioterapia sobre la base de platino, hace que exista una tasa de respuesta patológica mayor y respuesta patológica completa muy elevada. Y esto implica, en este caso, en lo que dice la respuesta patológica completa, de un 24%, es decir, en el momento de la cirugía no queda nada de tumor. Esto hay que trasladarlo a lo que significa en sobrevida libre de progresión, primero, y lo que puede significar, porque todavía no lo tenemos claro, respecto de la sobrevida global. Y sin embargo, tenemos un beneficio extra, que es que en el caso de las cirugías, aquí no se ve, lastimosamente esto se me escapó, las neumonectomías disminuyen. La neumonectomía derecha es mala para la vida, por lo tanto no hay que hacerla, ni siquiera plantearla. En el caso de las neumonectomías izquierdas, siguen siendo planteables, pero generan disnea en la gran mayoría de los pacientes. De tal manera que un equipo que puede eliminar la neumonectomía es un equipo que va a lograr mejor calidad de vida para sus pacientes. Y estamos hablando aquí de pacientes que son resecables, pero que por alguna razón, ya sea porque el tumor cabalga sobre la cisura, puede ser necesario, de tal manera que si uno tiene que la cuarta parte de los pacientes tiene una respuesta patológica completa, vamos a poder salvar al menos un lóbulo de ese pulmón. Y ustedes ven cómo la sobrevida libre de eventos, libre de progresión, es también mucho mayor en la rama de quimio más nivo. Y como conclusión, dado que existen varias terapias
dirigidas muy efectivas y que por un lado la inmunoterapia ve su eficacia reducida cuando existen mutaciones, el testeo molecular para GFR, ALK, ROS1, BRAF, NTRK, MET, RET debiese ser mandatorio si es que uno tiene drogas para dar. Y aquí en todos los pacientes con cáncer pulmonar no células pequeñas avanzado. Por supuesto, la recomendación es hagamos en GS, pero eso está disponible todavía solo en algunos lugares universitarios y punto. Pero nosotros estamos intentando que esto sea para el sector público. La diferenciación de nuestras terapias hace que incluso en las etapas de terapias de segunda línea, el hecho de identificar progresión debida a mutaciones raras o la presencia de CARRAS o la presencia de HER2 o alguna otra de las que tenemos disponible, va a impactar nuestra decisión terapéutica. Evidentemente, mientras más medicamentos tengamos, mejor los vamos a querer usar. Ahora, el PDL1 es siempre tentador, pero aquí de nuevo hay que acordarse que es preferible usar un testeo que incluya los biomarcadores de manera más completa y no empezar un tratamiento sin tener completo el panel, según lo que usted disponga en su hospital, en su centro. O sea, nunca empiece un tratamiento sin tener testeado primero. Ahora, las terapias target son preferibles a la inmunooncología siempre que uno tenga un target disponible. Como les decía, lo del testeo molecular se mueve ya hacia las etapas precoces, porque evidentemente el costo-beneficio es mucho mejor. Y por lo tanto, en nuestro país, donde tenemos un 31% de la población que fuma y que por tanto es poco probable que sean pacientes que vayan a tener estas mutaciones, tenemos que pensar en el globo de esta información para poder definir cada vez nuestro mejor tratamiento. Y eso es lo que la práctica clínica nos ha enseñado. Muchas gracias. Perfecto. Agradecemos la tremenda presentación que nos ha entregado el doctor Francisco Orlandi, oncólogo de la Universidad de Chile, especialista en neoplasia del tórax, y que nos ha brindado una clase magistral de la cual ustedes han podido presenciar. Y aquí lo tenemos con nosotros. Aquí está con nosotros, doctor Orlandi. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Llegando, ¿cierto? Todavía no terminamos una extensa jornada de hoy. ¿Cómo está usted? Bien, algo cansado de tanto hablar, pero es que en realidad el tema me entretiene mucho. Yo creo que la Sí, práctica clínica en esto aporta y nuestra realidad, como decía en algún momento, no es la de los gringos. Entonces tenemos que tener datos propios. Probablemente los centros universitarios de todo el país tienen que ser los pioneros en obtener esto y que lo podamos traducir en mejores resultados para nuestros pacientes. sí. Usted, doctor, es jefe de la unidad de cáncer pulmonar del Instituto Nacional del Tórax. Usted está precisamente vinculado directamente con los pacientes y con el resto del equipo médico ahí trabajando in situ, cada una de todas estas cosas. Claro, pero, o sea, bueno, circunstancialmente estoy de jefe de la unidad, pero no se necesita ser el jefe de la unidad para empujar estos proyectos. O sea, nosotros ahora estamos, por ejemplo, apoyando un proyecto de screening, apoyando un proyecto de registro que está hecho por otras personas dentro del mismo equipo y que nos permite pensar en que cada cual tiene un aporte que hacer. No es necesario llegar a ser el viejo para Por que supuesto. a él le sigan, digamos, las cosas, sino que aquí yo tengo gente que tengo claro que me va a superar en el corto plazo y que es un honor que puedan formarse conmigo y que sigan su vida después, o sea, y que hagan
lo que sea necesario en realidad. Aquí probablemente la lección es que con las patas y el buche uno puede en un hospital público hacer que estas cosas funcionen. Sí. Doctor, agradecemos enormemente su presencia. Esta ha sido una de las exposiciones más precisas también, más detalladas, más específicas que hemos tenido. Y la verdad, está pero súper interesante el tema y la gente del chat así lo hace saber. Así que voy a compartirle con usted algunos saludos que le han dejado acá y algunas preguntas también que nos han hecho, ¿ah? Y motivarlos también, porque están mucha gente la que nos está siguiendo, tenemos muchos espectadores acá, motivarlos que aprovechemos que está el doctor Orlandi acá con nosotros, hagamos todas las consultas, conversemos, preguntémosle cosas, algún debate que ustedes quieran realizar al terminar la jornada. Pero, por ejemplo, Jonathan dice muy buenas tardes, saludos desde Talca, Lilian, muy buenas tardes a todos, saludos de la UCM. Hola, quisiera enviar un saludo a todo el equipo también. Nos llegó un equipo a todos nosotros porque dice todo el equipo que está detrás de las pantallas haciendo posible esta jornada oncológica. ¿Ya? Y por ejemplo, Erika, doctor, hace una consulta acá. Dice Erika que consulta, lo que tengo entendido, las mutaciones de EGFR, ALK y PDL1 está dentro de la canasta GES en la etapa diagnóstica. Porque el paciente debe llegar al oncólogo para su solicitud y ahí ya no lo cubre su canasta. ¿Cómo vendría siendo la pregunta? Momento. La canasta GES no excluye otros marcadores. Y lo que tenemos como cubierto son todos los marcadores disponibles. De hecho, nosotros en el hospital hacemos EGFR, ALK, ROS1 y PDL1 con códigos. Todos los anatomopatólogos saben que la inmunohistoquímica puede tener varios códigos metidos y eso permite que hagamos, por ejemplo, ALK, PDL1 de todas maneras y el ROS1, que hay que confirmarlo después con FISH, pero uno tiene la opción de meterlo a través de la canasta GES. Por otro lado, nosotros en el hospital lo que hemos tratado de obtener es que los anatomopatólogos hagan el testeo completo, y de manera de reflex test. O sea, el paciente se diagnostica con un cáncer pulmonar, no células pequeñas, no escamoso, y se le hace la batería de inmediato, sin preguntar. O sea, nosotros no tenemos ninguna cortapisa como lo tienen en el privado, que si el doctor tratante no lo pidió, entonces no lo puede hacer. Aquí, la pinza, el paciente primero. Entonces, eso significa que tenemos estos test hechos en el momento del comité. Okay. Así que yo creo que es por ese lado donde tenemos que movernos. Perfecto. Ok. Mire, nos pregunta, por ejemplo, Verónica también, dice acá, bueno, agradecer la presentación, muy buena presentación. Mi pregunta es si se pueden realizar los biomarcadores de forma simultánea. Efectivamente, se puede. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cada uno de ellos necesita al menos 7 láminas o 5 láminas en el peor de los casos. Por lo tanto, uno tendría que tener una muestra que alcance por lo menos para 22, 23 láminas. Una muestra de un tumor precoz va a ser todo el tumor casi metido adentro de la aguja. Entonces, ¿cuál es la idea, por ejemplo, del NGS? Que uno pueda hacer todo esto de una, con la misma muestra. Y eso evita tener que desgastar y desgastar y desgastar. Ahora, lo que tenemos que hacer por el momento, y es lo que hace la doctora Fernández, Cristina Fernández, la buena, no la del otro lado de la cordillera, desgasta sucesivamente y utiliza para los test de manera secuencial cuando es necesario,
pero se guarda material. Lo que, lo que probablemente motiva la pregunta es que en la práctica clínica extra INT es muy probable que uno tenga que hacer EGFR primero, que tiene 15% de posibilidad de ser positivo. Después, si ese salió negativo, hacer ALK, que tiene el 7% de probabilidad de ser positivo. Y después de ese, usar ROS1, que tiene un 1%. Pero eso fueron 7 días y 7 días y 7 días. Si se imaginan ustedes como pacientes que se pierden 3 semanas solamente en hacer este test, se dan cuenta de lo importante que es, ojalá tenerlo en 7 días todo. Y eso es la característica de NGS que estamos trabajando con el doctor Armisen. Perfecto, buenísimo, doctor. Mire, Francisca Jara dice que tiene varias consultas. Vamos a partir por la primera. Dice, ¿cuál es la razón del acotado testeo en Chile? ¿Es por el valor del equipamiento? No, yo creo, a ver, yo creo que hay varias razones. Primero, hay que tener un laboratorio que esté equipado. O sea, hay que tener las máquinas. Segundo, hay que tener personal que sea capaz de hacer la preanalítica. Las muestras no sirven para nada si es que no están bien manejadas. Entonces, es importantísimo y probablemente es una de las cosas que cambia entre un laboratorio bueno y uno excelente, es qué tan excelente es el trabajo de los tecnólogos. Entonces, ahí hay un punto recontra importante en términos de preanalítica. Después, tienes que tener casuística para poder saber si algo es positivo o negativo. La doctora Fernández dice que ALK positivo tiene que ser color chocolate bitter. Ya lo vieron así oscurito. Entonces, esa tinción es café oscura. Pero eso tiene que estar en un porcentaje adecuado de las células y eso es training. Entonces, todos los patólogos, todos los equipos de anatomía patológica tienen que estar entrenados en hacerlo. Nosotros, por ejemplo, vamos en esta semana al caso 1100 de nuestro comité en este año. Entonces, por supuesto, claro, tenemos, si sacamos que el 65% son adenocarcinomas, el 65% de esos son avanzados, tenemos alrededor de 300 casos, 360 casos, donde se ha hecho eso en el año, hasta ahora. Entonces, más los de los años pasados, que evidentemente nosotros partimos haciendo esto el 2014. Entonces, hay training, hay casuística que avale el ojo clínico de los patólogos. Entonces, eso es lo que hace que se subtestee mucho en los lugares donde o no se conoce, o el oncólogo no lo pide, o no hay acceso, o se acabó el reactivo, o abastecimientos no me lo compró, y todas esas cosas que nos pasan, no solo a nosotros, nos pasan en toda Latinoamérica. Sí, Francisca también sigue preguntando, dice, ¿por qué la evaluación de los 3 grupos, el EGFR, el ALK, el ROS1, no se hacen a la vez y solo se van haciendo si el anterior sale negativo, teniendo en cuenta el tiempo de demora de cada uno? Costo. Costo. Lo primero es que cada una de estas cosas cuesta. Sobre todo, o sea, pensemos ahora, incluyamos al mundo privado. Cada uno de esos exámenes sale 250.000 pesos mínimo. En un laboratorio de alguna de las clínicas del sector oriente de Santiago sale 600.000 cada uno. Entonces, si uno llega con su muestrita desde un hospital cualquiera, tiene que pensar que son 600 lucas multiplicado por 3 y que hay que tener el recurso suficiente como para
poder decir, ok, hágame los test de inmediato y tener la cantidad de muestras. Como decía recién, se necesitan varios slides para cada una de estas cosas. Entonces, el material no siempre es tan grande como para que dé todo. Y así que ahí hay que seleccionar uno primero y otro después. Así que ahí hay dos razones básicas dentro de lo que nos pasa en la práctica clínica. Y dice, dijo que la sobrevida dependía de la concentración del PDL1, si era 50% o 90%. ¿Cuál sería en cada porcentaje? ¿Y desde qué concentración de PDL1 hay tratamiento en el sistema público, doctor? A ver, partamos de atrás para adelante. Estamos hablando de que existe tratamiento en primera línea metastásica en el sistema público con mayor de 50%. O sea, TPS mayor de 50% es posible pedirle al DAC el pembrolizumab para la primera línea de tratamiento. Esa es la primera parte. En segunda línea, enfermedad metastásica, tenemos la opción con el 1% de positividad en no escamosos de dar nivolumab. Ahora, si uno ve la parte teórica, uno diría, primero que nada, en las curvas que uno ve, si el TPS es más alto, hay más sobrevida. Y aquí no hay un desde. El desde es 0 y el hasta es 100%. Entonces, la línea es una línea que va aumentando progresivamente, que en distintos momentos hemos visto distintas barreras. Durvalumab, por ejemplo, usó el 25%. Pembrolizumab usó el 50%. Atezolizumab usó una cosa muy compleja que ya nadie usa, pero que era a nivel de células tumorales y de células de la matriz. Entonces, lo que debemos pensar es que mientras más alto el TPS, mejor va a ser el resultado de la inmunoterapia, siempre que no exista una mutación, porque mutación mata PDL1. Y esa es una mnemotecnia que es re fácil de aprenderse. Muy bien. Doctor, muchos saludos le dejan aquí en el chat a usted por su excelente presentación, por su excelente jornada. Dice Erika aquí, pero no dice su apellido, pero dice, saludos doctor, tuve la suerte de trabajar con usted, un gran profesional y persona, dice. Sí, aquí le Muchas dejan un gracias saludo. por el reconocimiento. Joel, excelente presentación, muy buena presentación. Y vamos a leer, yo creo que unas dos preguntas que nos van quedando, doctor, agradeciendo, por supuesto, su tiempo acá. Y dice, ¿cuánto es el tiempo promedio de inmunoterapia y de quimioterapia? A ver, voy a contestar de lo que entendí. El tiempo promedio. El tiempo promedio de tratamiento con quimioterapia es de alrededor de 4 meses. El tiempo promedio de tratamiento con inmunoterapia en primera línea es de alrededor de 1 año y medio. Ahora, el tiempo de sobrevida que nosotros tenemos en el hospital no lo tenemos separado todavía por inmuno, porque llevamos menos años haciéndola, versus quimioterapia. Pero sí sabemos que nosotros movimos desde 5,7 meses de sobrevida en nuestros pacientes el año 2013 a casi 11 meses el año 2020. Entonces, el uso de recursos públicos tiene que tener una traducción en beneficio. Si no, es jugar con la plata de todos. En ese sentido, nosotros creemos que el beneficio está sobre todo más
precozmente. Y eso es donde estamos tratando de trabajar ahora, que es usemos menos tiempo de inmunoterapia, por ejemplo, 1 año. Pero 1 año es útil cuando tenemos etapas 3, donde podemos hacer un tratamiento definitivo, como quimiorradio o como cirugía, y luego de adyuvancia, la inmunoterapia. Eso no está todavía cubierto por el ministerio y lo hacemos sobre la base de estudios clínicos, que nos hemos conseguido estudios clínicos para todo. O sea, desde etapas 1B en adelante tenemos estudios clínicos. Cáncer pulmonar de células pequeñas, etcétera. O sea, nosotros lo que hacemos es tratar de predicar con el ejemplo. O sea, el mejor estándar de tratamiento se obtiene en un ensayo clínico. Y eso es lo que tratamos de hacer. Perfecto, exacto. Excelente presentación, dice Joel, excelente jornada, dejen todas, o sea, buena presentación. Dice, los testeos moleculares, y con esta yo creo que ya cerramos. Ana Francisca decía que muchas gracias por todas sus respuestas. Gracias por todas sus respuestas. Y decía, los testeos moleculares, ¿dónde se están haciendo en Chile? José Manuel Infante, 717 Providencia. Instituto Nacional del Tórax. Así que José Manuel Infante, es Manuel, no Miguel. José Manuel Infante, 717. El laboratorio de anatomía patológica, curiosamente, está justo debajo de oncología, en el subterráneo del sector sur. Y nosotros estamos al lado del baño, al final del pasillo de los policlínicos. Como siempre nos tienen a los oncólogos y a los anatomopatólogos, pero fuera de eso, o sea, no, ahí es posible hacer el testeo de los pacientes FONASA. La Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Chile, tienen laboratorios de anatomía patológica donde pueden hacer estos testeos. Y por supuesto, hay varias clínicas que tienen convenios a través de el financiamiento de laboratorios de farma que hacen estos testeos. Los laboratorios farmacéuticos han subvencionado el estudio de estas cosas desde 2000 nunca. O sea, desde el inicio de esto vinieron entendiendo que para ellos es importante tanto como para los pacientes. Excelente, doctor, excelente presentación, como siempre, dice, buenísima presentación, saludos desde Rancagua, Luisa le hace llegar sus saludos, doctor. Muy buena presentación, dice Natalia. Aquí a nosotros, doctor, nos están siguiendo de todas partes de Chile, también tenemos gente del extranjero que ve nuestra jornada oncológica, tenemos más de 700 personas inscritas en nuestra jornada oncológica, actualmente hay más de 200 en línea, así que todos dejándole su saludo y por supuesto agradeciéndole a usted por su tremenda presentación, doctor, así que nada más que enviarle un abrazo virtual, agradecer su tiempo, agradecer toda la dedicación, el cariño que usted le pone, por supuesto, a su trabajo y tener la amabilidad de poder compartirlo con todos los profesionales que nos acompañan, realmente eso es noble de su parte, así que nada más que agradecer su participación en nuestra jornada oncológica. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. La verdad es que es siempre útil poder compartir con gente que tiene dudas y que tiene realidades diferentes y que también tiene mucho que aportar. Así que no se queden en mirar estas presentaciones, sino que hagan la labor por los pacientes. Así es, así es. Y hemos estado dejando su correo ahí, así que para que si alguien quiere enviar algún saludo al doctor y dejarle alguna consulta, le puede hacer llegar a su correo. Así que le mando un abrazo, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues, decirles que con esto ya vamos cerrando nuestra jornada. Todas las presentaciones las pueden encontrar ustedes en la página de la jornadaoncológica.cl. Mañana, al final del día, probablemente ya va a estar la presentación del doctor Orlandi, y con eso ya van a poder tener ustedes 4 módulos que llevamos a la fecha. ¿Okay? Agradecemos a toda la productora que está detrás, contentmarketing.cl, y a MediaStream también, quien nos permite poder salir al aire y estar con ustedes
disfrutando de esta jornada oncológica. Nos volvemos a encontrar el día jueves. Este día jueves vamos a estar con nuestro módulo 5, cáncer de mama metastásico. ¿Qué nos dice la evidencia del mundo real? Con el doctor Fernando Petracci. Así que quedan todos invitados para que nos volvamos a encontrar este día jueves. Agradecemos también a todos los presentes que nos han enviado sus saludos y han dejado todos los saludos aquí en el chat. Así que un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Y los dejamos con este video de Pfizer y de la Fundación Vida, videos de Pfizer, quien hace posible nuestra jornada como patrocinador, y la Fundación Vida, un tremendo partner que está permitiendo salir adelante con esta jornada oncológica. Un abrazo y que tengan muy buenas tardes. Descubre el nuevo portal creado por Pfizer, www.cuidarnosjuntos.com. Un espacio integral para acompañar a la comunidad y a nuestros pacientes a través de contenido informativo y herramientas útiles para el cuidado de su salud. Explora las distintas secciones: alimentación, ejercicio, bienestar y mente, patologías con información sobre distintas enfermedades como cáncer, artritis y otras, datos de organizaciones de pacientes y asociaciones médicas, y un buscador de centros de atención. Y la sección Mi Salud, donde encontrarás herramientas que te ayudarán a lograr una comunicación más efectiva con tu médico tratante. En este portal te esperan artículos con respaldo científico, videos online y material descargable. ¿Te gustaría disfrutar de una mejor calidad de vida? Te invitamos a visitar cuidarnosjuntos.com. Pfizer. Para una persona con cáncer, el acompañamiento es vital. Para una persona con cáncer, alimentarse bien es fundamental. Para una persona con cáncer, la contención es primordial. Para una persona con cáncer, sentirse activo es prioridad. Para las personas con cáncer, la Fundación Vida es la posibilidad de una vida mejor. Infórmate y haz tu aporte en www.vi-da.cl. Fundación Vida.